Isaías 28:14. Yo lo voy a leer en un lenguaje actual, traducción lenguaje actual. No sé si lo tendrán. Bien. Vamos a leer allí, porque esta es una palabra que se está trabajando y se va a trabajar durante el mes de noviembre. Y dice así, Isaías 28:14. ¿Está en pantalla? Dice, hombres sinvergüenzas que gobiernan en Jerusalén, escuchen bien a Dios. Ustedes se sienten muy seguros por haber hecho un trato con Egipto, pero es un trato de muerte, es un trato engañoso. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. ¿Lo puede decir con más ímpetu? ¿Cómo vivirá? Tranquilo. Porque usaré como guías la justicia y la rectitud. Ustedes confían en que Egipto los protegerá, pero el poderoso, dice, los protegerá, pero el poderoso ejército de Asiria destruirá esa falsa protección. Quedará anulado ese trato de muerte que hicieron con Egipto. Cuando llegue el momento terrible, una gran desgracia los aplastará. El enemigo los arrastrará cada vez que los ataque. Vendrá de día tras día. Vendrá de día y de noche. Cuando oigan que viene el enemigo, se pondrán a temblar de miedo. Será como si se acostaran en una cama demasiado chica. Será como si se abrigaran con una manta, dice, demasiado corta. Hasta ahí nomás. Comienza la palabra que se encuentra en el libro de Isaías, para darle un poco de contexto a lo que estamos viendo. Isaías era o representaba la voz de Dios para el pueblo. Era la voz de Dios, era voz profética para el pueblo. Y Isaías comienza a hablar y a decir, hombres sin vergüenza. ¿Y a quién le está hablando? A aquellos que gobernaban a Israel. Y comenzó a decirles, hombres sin vergüenza, a develar lo que ellos eran. Porque ellos habían incurrido en hacer una alianza, un pacto con Egipto, porque ellos estaban amenazados y la amenaza venía por sus enemigos, los asirios. Y ellos, ante el miedo y el temor, buscaron por sus propios medios mantenerse seguros en el pacto que hicieron con Egipto. Dice que este era un pacto de engaño, porque ellos creían que iban a estar asegurados, mas Dios lo que quería era Él ser la seguridad del pueblo. Pero el pueblo se desvió siguiendo a quienes le gobernaban. Los que gobernaban, ellos no atendían a la voz de Dios y menospreciaban todo lo que venía de Isaías. Isaías era voz de Dios y en reiteradas oportunidades Isaías decía, oigan lo que Jehová dice. Oigan, hay que oír. De hecho, en Apocalipsis dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Si hay virtud alguna como iglesia del Señor, esa virtud tiene que ser el oír la voz de Dios. Y saben que Isaías decía, oíd la palabra de Jehová. Oíd en el versículo del mismo capítulo, pero versículo 23, dice así, versículo 23 del capítulo 28. Presten atención, oigan mis palabras, escúchenlas con cuidado, gloria a Dios. El profeta continuamente quería llevar a su pueblo a seducirlos con la palabra del Señor, a seducirlos con la palabra de Dios. Pero el pueblo hacía según los gobernantes, que dicen que los gobernantes, ¿cómo eran? Hombres
sinvergüenzas, porque rechazaban el consejo de Dios, porque no querían el consejo de Dios. Mas Isaías se molesta y en reiteradas ocasiones hablaba de parte de Jehová y ellos no oían. Pero ¿sabe qué? Esta reprensión era constante de oír a Dios. Había una reprensión al pueblo de Judá. Que oigan. La palabra del Señor en Marcos capítulo 12, versículo 29, dice allí las Escrituras: oye Israel. El corazón y el oído de Israel quería capturar Dios. ¿Está en pantalla? Oye Israel. Dios hablaba y él quería que el pueblo le oyera. En 1 Corintios capítulo 14, 22, Pablo cita Isaías, Corintios 14, 21, 1 Corintios. Esta sí lo voy a leer en versión Reina Valera. Como verán, estoy intentando de renunciar a la Reina Valera, aunque yo y ella somos una. 1 Corintios 14, 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Qué pasaba con el pueblo? Vamos, dígale al que está a su lado: no lo oían. No oían. No oían. Muchas veces habló y no oían. ¿Puede decirle al que está nuevamente a su lado? Vamos a oír. Diga conmigo: vamos a oír. Gloria a Dios. ¿Por qué oír? Porque el oír con atención produce el creer. El que oye, cree. El que cree, no cree porque sí, cree por prestar atención. Y aquello a lo que le prestamos atención nos gobierna. ¿No le ha pasado a usted que en alguna oportunidad alguien remarcó y resaltó una facción de tu cuerpo y cuando fuiste a tu casa, como oíste y prestaste atención a lo que oíste, vos dijiste: ¡ah! Es cierto que tengo la nariz de mi tía, las orejas de mi abuelo? Porque tal vez alguien resaltó una facción, o que sos alto, que sos más pequeño, porque el argentino tiene una cultura de mirar, eso hablábamos este tiempo el argentino mira mucho las facciones, mira mucho lo que lo describe, como físicamente, y cuando uno oye con atención, eso que oíste te gobierna, eso que oímos nos gobierna, y esto es tremendo. ¿Sabe qué? La palabra nos habla que Adán y Eva en el huerto estaban allí y Dios les habló. Pero el error de Adán y Eva fue no estar atento a lo que Dios les había hablado. Por eso, luego cuando se presentó la serpiente sedujo el oído de Eva. Y al seducir el oído de Eva, lo que le dijo a Eva trajo confusión y trajo duda de lo que Dios había establecido. Entonces Eva toma del fruto, dice fruto, no es manzana, coma manzana que es saludable, toma del fruto y le da a comer a Adán. Porque cuando Dios habla, viene con la intención de que su voz nos gobierne. Vamos, diga conmigo agitando su mano: su voz debe gobernarme. Esto se va a concretar cuando le oigo, cuando mi oído se abre a prestar atención a lo que Él dice. Aleluya. Por eso es bueno estar acá, porque en estos ámbitos Dios habla. Porque el que está a tu lado habla de las maravillas de Dios. Porque cuando nos vamos a nuestros hogares, las casas que se han abierto en estos días, es para que se difunda el consejo de Dios, palabra de Dios, la voz de Dios. Aleluya. Y continuamente el Señor quería hablar y que presten atención.
El problema no estaba en el oído, el problema estaba en el corazón del pueblo. El pueblo quería vivir conforme a sus apetitos, conforme a lo que sentía, a lo que quería. Por eso se alejaba de la voz de Dios. Tarde o temprano, la tardanza en oír expone. Aquel que ha sido bueno para oír la voz de Dios, vive una vida edificándola conforme a sus preceptos y sus mandamientos. Y sus mandamientos, como se enseñó recién, no son gravosos. Tarde o temprano queda expuesto a quien hemos oído. Amados, siempre al oír creemos y obedecemos a alguien. Siempre obedecemos a alguien. Y esto lo dice la palabra. Aquel que oye, aquello que oyó, obedeció. Por eso cuando Dios quería hablar, quería en sí conquistar no solo su oído, quería ingresar por sus oídos para gobernar su corazón y que le obedecieran a su voz. Todo lo que oímos es a lo que obedecemos. ¿Me va siguiendo? Diga conmigo, quien oye, obedece. Romanos 6:16. Por favor, quien oye, obedece. Romanos 6:16 está en pantalla. ¿Lo pueden leer? ¿Qué dice? Amén. ¿Vio? Siempre obedecemos o para muerte o para justicia. Siempre obedecemos a alguien. Por eso Dios quería que su pueblo le oiga a Él, para obedecerle a Él. La palabra obediencia en latín, o buscándolo desde su etimología del latín, es obedire, audición, prestar atención, escuchar con atención. Es una actitud de oír. Cuando alguien no presta atención, manifiesta, y esta palabra, si provoca impacto, que la provoque, pero en el espíritu. Cuando alguien no presta atención, manifiesta su rebeldía. El pueblo de Israel, continuamente, al no oír a Dios, manifestó su rebeldía. Dios quería hacer pacto con ellos hacían pacto con Egipto. Dios quería hacer su protección, ellos buscaban protección por su cuenta. Egipto refiere a, de hecho, antes de ser Egipto, en realidad el nombre era lugar estrecho, un lugar que te condiciona, lugar que no te permite expandirte. Egipto representa el mundo. Egipto es el lugar estrecho donde recién se mencionaba, el príncipe de este mundo es Satanás. Y quiere mantenernos en un convenio de muerte, convenio de mentira, un convenio de engaño. Así, o no que así estábamos en el mundo, bajo un gobierno de muerte. Pero cuando nosotros se nos presenta Cristo y la verdad de Cristo viene y en nuestro corazón comenzó a oír la voz de Dios, ese engaño terminó, ese engaño caducó, comenzó libertad para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando la voz de Dios comenzó a penetrar nuestro corazón y comenzamos a oír, o no que al principio el oír la voz de Dios confronta nuestro ser, nos confronta, porque la voz de Dios trae la verdad. Nosotros vivíamos en engaño, pero la voz de Dios trae realidad, trae verdad. Y cuando viene la verdad nos confronta, pero no te confronta para vergüenza, te confronta para libertad. Aleluya, porque en Egipto el convenio siempre va a ser de muerte y de engaño, pero el convenio y el pacto al oír la voz de Dios y obedecerle es de vida y vida eterna. Aleluya. La verdad de Dios requiere mi escuchar con urgencia. Estos días que estuvimos allí en Córdoba, fuimos recibidos por la familia de Eric y Priscila, no me acuerdo, el apellido no me sale, me lo sé, François, porque él es africano.
Y Eric fue quien me tutorió durante 3 años de forma virtual. Y cuando nosotros siempre hablábamos con él, era estar atento a lo que Eric nos decía, porque en cada convocatoria virtual siempre algo del Espíritu, al oírlo, venía y se apoderaba de nosotros. Yo y otros hermanos más que éramos convocados, era tremendo. Era tremendo. Y la expresión mía era esa, que Eric la resaltaba, que yo decía, tremendo, tremendo. Y me acuerdo que en una oportunidad él comenzó a hablar, ¿no? Y traer tanta verdad expuesta, tanta verdad que alumbraba nuestro entendimiento, que ahora cuando nos encontramos en aquel lugar fue maravilloso. Pero algo que escuché de Eric era que él cuando llega a Córdoba viene pensando que iba a estar solo un tiempo. Y al encontrarse con la palabra que exponía el apóstol Juan Balistreri, dice que él le urgía escuchar con atención, porque él hacía planes de estar solo un tiempo en Córdoba y volver a África. Entonces, él le urgía escuchar la palabra que el apóstol impartía, pero no manejaba el español. Entonces, estando con su esposa Priscila, que es argentina, que vive en Córdoba, Priscila le traducía de manera rápida, intentaba de poder modular rápidamente, y él estaba que se salía de la silla porque él tenía una urgencia de oír palabra de Dios. Y esta es la generación que debe captar esto. Mire, ardidos por la palabra, que no sé si lo dije bien, pese a mi limitación para decirlo, pero que arda nuestro corazón por oír la palabra de Dios. Aleluya. Obediencia en griego es escuchar con sumisión, es llamar mi corazón a un estado de sumisión, es un corazón humillado para oír. Aleluya. Corazón humillado para oír. Cuando oímos, amamos a quien vamos a obedecer. Las Escrituras, como dice en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, porque no es palabra de hombre, es lo que el Espíritu viene a decir. ¿Y usted ha tenido o ha experimentado la convicción cuando una palabra es de Dios? Cuando una palabra viene de Dios, cuando hay ámbitos de palabra, cuando no hay lugar para el engaño. Porque cuando oímos a Dios, el engaño se desvanece. Porque cuando oímos a Dios, todo aquello perverso, todo aquello que viene por el gobierno de Egipto, del mundo, se desvanece. Porque aquel que está conectado a la palabra de Dios fructifica. Mire, se enriquece, aleluya. No puede pasar, tenemos que ser como fue Daniel. Daniel 3 veces al día no solo oraba, Daniel era conducido por la voz de Dios. Estaba cautivo, pero él oía la palabra de Dios. Vamos, dígale a 2 o 3, no te desconcentres de la palabra de Dios. En tu día a día, en tu trabajo, en tus situaciones, no te desconcentres de la palabra de Dios. Una palabra tiene que gobernar tu vida, mi vida. Una palabra, cuando la palabra gobierna nuestro corazón, es porque hemos tenido un corazón humillado para oírle. Aleluya. Aquel que no quiere oír a Dios se manifiesta en rebeldía delante de Dios. Tiene una actitud obstinada. Se confía en su propio saber. Obstinada es una palabra que la buscaba y es porfiar con necedad. No da brazo a torcer. Si no prestamos atención, ¿sabe qué? El peligro es este. Si no prestamos atención a la voz de Dios, el engaño entra. Por eso nuestros sentidos deben estar bien alineados a la voz del Espíritu. Porque el engaño entra cuando no estamos alineados a la voz de Dios. Aleluya. Aleluya. Lo que creemos gobernará nuestro destino. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel que está anotando puede ponerlo allí. Lo que creemos gobernará nuestro destino. Y aquí como padres entran nuestros hijos. Lo que creemos gobernará tu destino
la de tus hijos, la de tus nietos, la de tus bisnietos. Lo que creemos gobernará nuestro destino. Aleluya. Siempre que se oye mal, habrá una diferencia con aquel que oyó bien. Habrá una diferencia. El que oye mal manifestará su haber oído mal. El que oye bien mostrará con fruto, con vida, con vigor, con fortaleza. Oí bien la palabra de verdad. Su palabra me alcanzó, su palabra me sostiene, porque he invertido mi tiempo para oír a Dios. Gloria a Dios. Todo comienza en el oír, gloria a Dios. Todo empieza desde el oír. Aleluya, los rebeldes habitan en tierra seca. El que no quiere oír a Dios, mire, puede estar en una tierra fructuosa, puede estar en una tierra bendecida como lo era Canaán. El pueblo de Israel tenía que llegar a Canaán, pero su corazón estaba estrecho, su oído no había sido seducido por la voz de Dios. Y se encontraba en estrechez. Por eso los rebeldes habitan en tierra seca, no producen, no hay producción. No hay vida, no hay nada. Gloria a Dios. Los que quieren, dice la palabra del Señor en Isaías. Vamos a leer Isaías. Aleluya. Isaías 28:16. Continuamos con el lenguaje actual. ¿Vamos bien? Amén. ¿Está atento? Versículo 16. Dice así. Por eso Dios dice: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoya en mí podrá vivir. ¿Cómo vivirá? Tranquilo. El que se apoya en mí podrá vivir tranquilo. Amados, en nosotros, partiendo desde la naturaleza caída de Adán, no teníamos la capacidad de oír a Dios. Por eso Dios, o Jehová, que era para el pueblo de Israel, tuvo que establecer leyes, mandamientos, que los rija, que le ponga límites, para que de alguna manera obedezcan a Dios. Pero usted sabe, y los que no saben sean notificados, el hombre sin Dios no puede corresponder a la ley de Dios. El oído del ser humano, el oído del hombre caído es el hombre que desobedeció. Venimos desde ahí, esa era nuestra herencia. Éramos una naturaleza caída en pecado. Y no podía el pueblo corresponder a la voz de Dios porque no estaba la habilitación para corresponder a la voz de Dios. Pero vino Cristo, aleluya. Pero vino Cristo y comenzó dice que el verbo, la voz, la palabra se hizo carne. Cristo vino a la tierra, Cristo fue a la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo nos hizo libre y ese es el evangelio que a nosotros nos alcanzó. Ahora bien, Cristo en nosotros es el oído atento a la voz de Dios y esta es la obra que hace el Señor. Es Cristo en nosotros quien captura la voz de Dios. Y ahora Él es la piedra angular. Él es en quien edificamos y vivimos seguro. De manera particular, sí puede ser en principio, pero ahora es su iglesia. Él buscaba un pueblo que le oyera, ahora es una iglesia correspondiendo a la voz de Dios. Él buscaba una nación que atendiera su voz, ahora es la iglesia, la nación nacida de Dios. Y esta iglesia oye lo que el Espíritu habla, porque tiene compatibilidad con lo que te gobierna. Los oídos de nosotros han sido abiertos, nuestro corazón ha sido rendido y nada queremos hacer fuera de su voz, fuera de su consejo, fuera de su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Puede darle un aplauso al Señor.
Honramos tu nombre, Cristo. Y la palabra que se encuentra en Reina Valera 1960, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Cómo es? Escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra es Cristo. Y edificamos fundados en la roca, en la piedra. Dice que es la piedra angular. Este edificio va derechito, no se desvía, no se tuerce, porque es Dios. Es Dios por medio de Cristo siendo nuestra fuente de obediencia al Padre. Gloria a Dios, fuente de obediencia al Padre. Aleluya. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel tenía tal confianza en el lazo que había hecho con Egipto, que Dios le habla y le dice, y le hace mención, y aquí comienza a revelarse lo que Dios iba a hacer. Habla de la piedra angular que era Cristo, que iba a venir, y todo aquel que creyere iba a estar en el seguro. Pero también dice el versículo 20, Isaías 28, 20, porque era la estrechez por no haber oído a Dios y por haber hecho lazo con Egipto era tremenda. Y dice allí Isaías 28, 20 en la nueva versión: será como si se acostaran en una cama demasiado chica, será como si se abrigaran con una manta demasiado corta. Aquel que edifica sin contemplar el obedecer a Dios, vive, pero vive mal. No tiene descanso, no tiene reposo, no vive en la voluntad de Dios. Por eso dice que no iban a tener descanso. Dice que el temor, el miedo iba a tomar lugar en ellos, porque la seguridad que les había dicho que iban a tener con Egipto se iba a desvanecer, porque sus enemigos iban a levantarse en contra del pueblo de Israel y iba a traer muerte, iba a traer desolación. Pero Dios una y otra vez hablaba para decirle: yo soy la roca, yo soy la piedra angular, yo soy, en mí van a estar seguros. Amada iglesia y aquellos que nos visitan, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. La iglesia, si somos iglesia, es porque hemos oído la voz de Dios. Cristo nos ha cambiado, Cristo nos ha transformado. Él vive y reinará, y no somos solo un remanente pequeño, y siempre lo digo y lo disfruto. En todo el mundo, en todas las naciones, la iglesia está oyendo lo que el Espíritu quiere hablar y está siendo edificada, y no vive por su cuenta. Se rompe todo egoísmo, todo egocentrismo para ser ahora la iglesia que corresponde en obediencia a Dios. Aleluya. Y vamos a continuar. Yo sé que los estoy bombardeando, pero vamos a Primera de Pedro, donde estábamos. Primera de Pedro, pero ahora 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Pónganse en pie, por favor, amada iglesia. Aleluya. ¿Está en pantalla? Usted lo va a leer conmigo, porque nosotros ahora somos lo que la palabra dice que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais, ¿qué no éramos? No erais pueblo,
pero que ahora, ¿qué somos? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos, pero ahora somos pueblo de Dios, porque le has oído y no te quedarás corto, porque es Cristo en ti, porque no te quedarás estrecho, porque te extenderás, porque estás para conocerle a Él y extenderte para ser fructífero, para ser extendido a todo lugar, porque ese es Cristo, esa es la iglesia, esa es la nación escogida por Dios. Ahora somos, me encanta esta palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Estábamos en tiniebla, no le oíamos, pero Él hizo su obra en nosotros y ahora nos trasladó de las tinieblas de Egipto, de estrechez, a su luz admirable. Aleluya.